lo recibimos al doctor Álvaro Hernández. Buenas noches. Hace unos días, en la página, en el Facebook de nuestra Fundación Diálogo, se puso la noticia del último librito que estamos presentando aquí sobre enigmas de la vida de Juan el Bautista. Y se ponía un breve resumen de la figura de Juan el Bautista, donde por supuesto se decían muchos elogios de su figura. Y alguien que entró a la página un poco molesto por las excesivas alabanzas que pensó que yo le dedicaba a Juan el Bautista, me dejó un mensajito que decía: Ariel, que Juan haya sido un imponente predicador y un formidable guía espiritual, un maestro de oración y un genial catequista, todo bien, te lo acepto. Pero que haya sido el responsable de haber despertado la vocación religiosa de Jesús, eso ya es demasiado. Ariel, con todo respeto, vete a hacer investigaciones un poquito más serias. Y entiendo la molestia de esta persona porque yo también, cuando empecé a investigar a la figura de Juan el Bautista desde la perspectiva histórica, como hoy se investiga también a Jesús de Nazaret, me llevé esta sorpresa de descubrir un personaje diferente, atrapante y extraordinario. Antes se creía que Juan el Bautista simplemente fue el precursor de Jesús, que vino a este mundo nada más que para bautizarlo a Jesús, para presentarlo en sociedad, para señalarlo con el dedo y decir: ese es el Cordero de Dios, Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Fue como que hubiera sido un personaje de pasada que vino a este mundo. Pero la verdad que ahora los nuevos estudios de Jesús nos han hecho descubrir también un nuevo personaje en Juan el Bautista. ¿De dónde han salido estos nuevos estudios? En primer lugar, de los evangelios. Nosotros en los evangelios tenemos 4 descripciones de Juan el Bautista y las 4 son diferentes. Cuando las empezamos a comparar, empezamos a descubrir muchas novedades que históricamente nos aportan elementos para conocerlo a Juan. Y en segundo lugar, hay un historiador casi contemporáneo de Jesús, un historiador judío llamado Flavio Josefo, que en una colección de sus libros llamada Antigüedades Bíblicas, nos presenta también la figura de Juan el Bautista. Y cuando vemos lo que dice de Juan el Bautista, en primer lugar, le dedica un larguísimo párrafo, mucho más largo a Juan el Bautista que al mismo Jesús, lo que demuestra la importancia que Juan el Bautista tuvo en aquel momento. En segundo lugar, le dedica muchos más elogios a Juan el Bautista que a Jesús, lo que demuestra la trascendencia que en el contexto de Palestina tuvo Juan el Bautista por encima incluso de Jesús. Así que todo esto nos ha aportado valiosas informaciones que yo hoy quería compartir con ustedes. Y en esta conferencia me voy a referir a algunos momentos de la vida de Juan el Bautista, sobre todo relacionados con Jesús, que es lo que a nosotros como creyentes y como seguidores del Maestro de Nazaret nos puede interesar y aportar algo también para nuestra vida. Juan el Bautista nació más o menos alrededor del año 7 a.C. y también más o menos en la misma época de Jesús. Jesús también se lo suele colocar como nacido en el año 7 a.C., así que más o menos fueron contemporáneos. Según la tradición, Juan el Bautista nació en un pequeño pueblito llamado Ain Karem, que mucha gente ha visitado y visita cuando va a Palestina. Es una pequeña población a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí se crió, allí vivió. ¿Qué hizo durante los años de su infancia y de su adolescencia? Es un misterio porque no tenemos ningún registro. Pero de pronto, alrededor del año 26 de nuestra era, sabemos que salió a predicar al desierto. Y ahí formó un movimiento religioso extraordinario. En primer lugar, la gran originalidad de Juan el Bautista estuvo en presentarse en el desierto. Y eso hace una gran diferencia con Jesús y nos muestra la extraordinaria capacidad de convocatoria que tenía Juan. Ustedes imagínense que Juan el Bautista se iba al desierto a hablar y decía: si la gente quiere escucharme, que se venga al desierto.
y la gente se iba al desierto. En cambio, Jesús predicaba en las ciudades, en las plazas, en los pueblos, donde se juntaba la gente. O sea, Jesús iba al encuentro de la gente. Juan se iba al desierto y la gente se iba a encontrar con él. Y dice que era tal la cantidad de gente que se juntaba alrededor de él, que el desierto florecía en ciudades de todas partes que venían a escucharlo. Esto nos muestra que tenía una oratoria extraordinaria y un poder de convocatoria realmente fantástico. La segunda originalidad que tuvo Juan el Bautista fue inventar el bautismo. Hoy a nosotros el bautismo nos resulta algo cotidiano, normal en nuestra cultura. Se han hecho estudios sobre el bautismo y se ha descubierto que nunca nadie antes de Juan el Bautista había bautizado a otra persona. El agua como elemento religioso es antiquísimo y todas las culturas religiosas la han empleado. En la India, en la China, en el Oriente, en el Lejano y en el Cercano Oriente, incluso los mismos judíos, siempre el agua ha sido un elemento fundamental, pero se lo utilizaba para autolavarse, para abluciones personales. Nunca a nadie se le había ocurrido bautizar a otra persona, sumergir a otra persona en el agua en el nombre de Dios. Y Juan el Bautista fue la primera persona que tuvo esta idea. ¿Cómo se le ocurrió a Juan esta idea? Probablemente, no sabemos, pero probablemente porque era hijo de un sacerdote, Zacarías. Y como hijo de sacerdote había heredado este ministerio de decir, yo soy el que tiene que ejercer las funciones, no es el otro el que las hace. Y entonces por eso se le ocurrió crear un rito en el que él, aunque había renunciado al sacerdocio, porque dejó el sacerdocio del templo, inventó este rito para la purificación de la gente. Y tuvo un éxito extraordinario, y hasta el día de hoy el cristianismo ha tomado de Juan el Bautista el rito del bautismo. Y por eso se le puso este apodo por el cual es universalmente conocido, el Bautista. La tercera gran originalidad de Juan estuvo en su prédica. Fue la primera persona que empezó a predicar que estaba cerca el fin del mundo. Hasta ese momento, los profetas de Israel habían anunciado que se acercaba el fin de los tiempos, que en el lenguaje bíblico judío se conoce como el reino de Dios. El reino de Dios era el final de los tiempos. Y los profetas decían, en cualquier momento Dios va a intervenir en este mundo. Dios va a realizar una actividad por la cual el mundo va a terminar. Se van a acabar las injusticias, se va a acabar todo este mal y Dios va a ser nuestro rey. Pero nunca decían cuándo. En algún momento y siempre lo dejaban para un futuro indefinido. Juan el Bautista es la primera persona que se presenta diciendo, ya llega ese momento, es inminente, ya casi no queda tiempo, prepárense y cambien de vida porque el reino de los cielos está tan cerca que cuanto menos se den cuenta, ustedes van a quedar afuera. Si no se convierten y no cambian de vida, entonces no van a poder entrar en el reino y van a sufrir el castigo de este reino. Juan el Bautista fundó este movimiento, tenía discípulos que lo seguían y tenía una vida muy especial. Él no comía ni pan ni vino, hacía ayunos frecuentes, se alimentaba de langostas y de miel silvestre, andaba vestido con una túnica de piel de camello y un cinturón en la cintura propio de la gente del desierto, y todo él era una prédica, porque él predicaba que había que vivir desprendidos en el desierto y su vida misma, ver el ejemplo de él, era una predicación. Así que era monolíticamente un hombre de Dios, realmente un ser extraordinario. A comienzos del año 27, Jesús de Nazaret, que vivía en Nazaret, trabajando en su taller de artesano o en su carpintería, oyó hablar de Jesús. Hasta ese momento Jesús tenía unos 34 años y no había salido nunca a predicar. Y simplemente Jesús de Nazaret hasta ese momento era un hombre muy religioso, muy espiritual, profundamente comprometido con Dios, pero todavía no se había despertado su vocación religiosa. Y oyó hablar de Juan el Bautista y con un grupo seguramente de amigos, esto ya lo supongo, porque siempre se viajaba en grupo, decidieron viajar al sur hasta Betania, donde Juan el Bautista predicaba y bautizaba. Y Jesús, a comienzos del año 27, alrededor de enero, bajó hasta las riberas del Jordán y se encontró con un espectáculo impresionante. Lo vio ahí a Juan
con su figura casi monacal, sumergido en el agua, y una multitud de gente que lo escuchaba embobada en su prédica y bautizando a todo el mundo. Y además quedó impactado con el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué le impresionó tanto a Jesús este mensaje? Porque frente a los problemas sociales que el judaísmo estaba viviendo en aquel tiempo, frente a las enfermedades, al hambre, a las injusticias sociales, a la gente excluida, a los pobres, el judaísmo, ¿qué receta tenía? Hay que ser mejores religiosos, hay que rezar mejor, hay que practicar mejor los ritos y las celebraciones, tenemos que comprometernos mejor con las leyes de Moisés. En cambio, Juan el Bautista decía, no, tenemos que comprometernos no mejor con Dios, sino mejor con la gente. Para Juan el Bautista, el más importante no era Dios, el más importante era el pueblo de Dios, era la gente que estaba mal. Y entonces Juan el Bautista lo que ofrecía era un cambio de vida, una transformación, un compromiso con los demás para que se pudiera salir adelante. Y cuando Jesús lo escuchó, dijo, esto es lo que yo andaba buscando desde siempre. Y fue tal el impacto que Juan el Bautista tuvo en Jesús, que ese mismo día, dice el Evangelio, los 4 evangelios, dicen que, o 3, perdón, que se hizo bautizar Jesús. Y no solamente se hizo bautizar Jesús, sino que a partir de ese día nunca más volvió a Nazaret. Ya no regresó más a su taller y se quedó ahí con Juan. El bautismo de Jesús, entonces, es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, porque fue el momento de su despertar religioso. Fue el momento en el que Jesús descubre su nueva vocación. Hasta ese momento la vocación de Jesús era ser un buen artesano, ser un buen judío. Pero en ese momento es como que Dios se valió de Juan el Bautista, y esto, vamos a decirlo entre paréntesis, no nos tiene que escandalizar, porque Jesús como hombre necesitó mediaciones. El Jesús hombre necesitó de la Virgen María cuando era un niño, que le enseñara a caminar, que le enseñara a hablar, que le enseñara a leer. Necesitó de su papá José para que le enseñara a usar las herramientas en la carpintería. O sea, Jesús como hombre necesitó aprender cosas, y eso lo dicen los mismos evangelios. El Evangelio de Lucas dice que Jesús iba creciendo en su sabiduría. Ahora, si necesitó de estas mediaciones, también necesitó, como todos nosotros, que alguien nos haga ver un nuevo camino, así como nosotros a lo mejor en nuestra vocación ha habido alguien que nos ha mostrado un camino diferente o nos ha despertado una mirada. Y en el caso de Jesús fue Juan el Bautista el que le hizo ver que tenía que cerrar aquel taller en el que llevaba ya 34 años viviendo y abocarse a esta nueva misión. Entonces el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista es como el texto bisagra de la vida de Jesús, a partir del cual él comienza en este compromiso con Dios. Los evangelios nos cuentan este relato del bautismo de Jesús, pero de una manera muy curiosa, porque los 4 evangelios traen 4 versiones distintas. Y cuando uno lee, se pregunta, ¿por qué hay 4 versiones distintas e incluso contradictorias? ¿Por qué? La respuesta es porque el bautismo de Jesús fue un hecho muy escandaloso para los primeros cristianos. Fue algo que de alguna manera lo degradaba a Jesús. Y por eso es que tuvieron que hacer estas acomodaciones. El primer evangelista que escribe es Marcos, y miren cómo cuenta el bautismo de Jesús. Dice así: por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O sea, Marcos dice que cuando Jesús se bautizó pasaron 3 cosas. La primera es que se rasgaron los cielos. ¿Por qué dice esto Marcos? Es la respuesta a una profecía de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 63, se cuenta que el pueblo de Israel alrededor del siglo V a.C. estaba tan mal, que el profeta Isaías hace ahí una pequeña oración que dice: ah, Señor,
si rasgaras los cielos y bajaras para ayudarnos. Ojalá pudieras hendir los cielos, partir los cielos y abrirlos y bajar a ayudarnos, mandarnos alguna ayuda, porque estamos tan mal, que solamente vos, abriendo el cielo y bajando, nos podrías ayudar. Pues bien, dice Marcos que cuando Jesús se bautizó, se rasgaron los cielos para decir que Jesús era la ayuda que Dios mandaba a su pueblo para salvarlo. Pero no era una ayuda cualquiera, no era un favor que mandaba Dios, era nada menos que su Hijo, el que venía rasgando los cielos para presentarse en la tierra. Lo segundo que sucede, dice, es que descendió el Espíritu sobre Jesús. ¿Por qué dice esto Marcos? Es otra profecía. En el año 400 a.C. hubo un profeta llamado Joel que decía que cuando llegara el final de los tiempos, el Espíritu de Dios iba a bajar sobre la tierra, y cuando bajara el Espíritu iba a llegar el final de los tiempos. Pues bien, cuando Jesús se bautiza, dice Marcos, bajó el Espíritu sobre Jesús para decir: quedan inaugurados los nuevos tiempos, no hay que esperar a nadie más. Esta es la última palabra que Dios tiene para darnos a nosotros. Lo tercero que pasa es que se oye una voz en el cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto también se entiende a partir de un texto del profeta Isaías. Isaías había dicho que iba a aparecer un extraño personaje en algún momento llamado el siervo de Yahvé. Y ese siervo iba a ser el que iba a traer la salvación a este mundo. ¿Cómo se lo iba a reconocer? No se sabía, pero había un rasgo. Era alguien amado por Dios, en quien Dios había puesto toda su complacencia. Pues bien, dice Marcos que cuando Jesús se bautizó, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en él tengo puestas todas mis complacencias. O sea que Marcos dice que cuando Jesús se bautiza, queda marcadamente señalado como el enviado de Dios y el que tenía que venir. Ahora uno se pregunta: ¿por qué entonces, si pasó todo esto, Juan el Bautista no tiró el bautismo, largó todo y se fue atrás de Jesús? Por una simple razón, porque según Marcos, el único que vio todos estos fenómenos fue Jesús. Porque dice: y vio que se rasgaban los cielos, solamente Jesús. Y vio que bajaba el Espíritu, solamente Jesús. Y la voz le dijo: tú eres mi Hijo, solamente a Jesús. Así que nadie oyó esa voz, nadie se enteró más que Jesús. Este relato del bautismo fue un escándalo para la primitiva iglesia cristiana. Ustedes imagínense, ¿quién es más importante? ¿El que da o el que recibe? ¿El que otorga algo a otro o el que recibe? Siempre el que da es más importante, porque el que recibe carece de algo que aquel que le da le está entregando. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿quién es más importante, Jesús o Juan? Y todo el mundo decía: Juan. Si Juan lo ha bautizado a Jesús, es porque Jesús es un subordinado. El más importante es Juan. ¿Y qué pasó? Empezaron a formarse grupos seguidores de Juan el Bautista y no lo querían seguir a Jesús porque Jesús era un subordinado. Y entonces, viendo este espectáculo en el que las comunidades cristianas disminuían y aumentaban las comunidades juaninas, estas comunidades que lo tenían a Juan el Bautista como el Mesías, hacia el año 80 escribe Mateo su versión. Y Mateo cambia el bautismo de Jesús. Miren cómo lo cuenta Mateo al bautismo. Dice así: entonces apareció Jesús, que vino de Galilea al Jordán para ser bautizado. Pero Juan no quiso bautizarlo y le dijo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. Y bautizado Jesús, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y una voz le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Miren el cambio que tiene que hacer Mateo. Dice que cuando Jesús se va a bautizar, Juan no lo quiere bautizar y le pregunta: ¿por qué vos te vienes a bautizar a mí cuando yo soy el que tendría que pedirte a vos el bautismo? Esta pregunta no se la hizo nunca Juan a Jesús. Esa era la pregunta que la gente se hacía sobre Jesús. La gente se preguntaba: ¿por qué Jesús se fue a bautizar con Juan cuando Juan tendría que haber sido bautizado por Jesús? Si Juan es el Mesías, el Hijo de Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, Juan tendría que haber sido bautizado. Y entonces
Mateo inventa esta pregunta para poder dar una respuesta a su comunidad y puso en boca de Juan el Bautista esta pregunta: ¿por qué te vienes a bautizar? Para que Jesús pueda explicarle a la gente por qué. Y la respuesta era: deja que pase esto porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces ven cómo se hace este cambio para responder a esta inquietud de por qué Jesús se había bautizado, que fue un escándalo para la comunidad primitiva. Pero el problema fue que este cambio de Mateo tampoco resolvió el problema. ¿Por qué? Porque la gente decía: bueno, si Jesús se bautizó por la razón que sea, así sea para que se cumpla toda justicia, Juan sigue siendo el más grande. Juan sigue siendo el superior. Sigámoslo a Juan el Bautista y no a Jesús. Y entonces las comunidades juaninas siguieron aumentando y las cristianas disminuían. Comenzaron incluso a circular relatos sobre la infancia de Juan el Bautista de manera extraordinaria, que un ángel le había hablado a Zacarías, que Zacarías se había quedado mudo como señal de eso, que su mamá era estéril, Isabel, y que había sido curada milagrosamente, todo para engrandecerlo a Juan el Bautista. Entonces vino el tercer evangelista, Lucas, dispuesto a poner fin a todo este malentendido. Y él también cuenta el relato del bautismo. Pero miren cómo cuenta San Lucas. San Lucas dice así: sucedió que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Y una voz dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Miren el cambio que hace Lucas. Dice que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, se bautizó también Jesús. ¿Pero quién lo bautiza? No lo dice. Y entonces de esa manera silencia al bautizador. Pero uno puede pensar, a lo mejor era Juan. No, dice Lucas, porque un versículo antes dice: entonces el gobernador Herodes encerró en la cárcel a Juan. O sea, Lucas lo hace meter preso a Juan para que cuando Jesús salga a bautizarse, no lo bautice Juan. Así que esa fue la solución que encontró Lucas: meterlo preso a Juan para que pudiera Jesús ser bautizado por alguien que no sea Juan, y Juan no sea engrandecido y no sea encumbrado por encima de Jesús. Pero el escándalo no disminuyó, porque la gente decía: bueno, no lo ha bautizado Juan, pero alguien lo ha bautizado, ¿verdad? Y el que sea que lo ha bautizado, ese es superior a Jesús, ese es más grande que Jesús. Y entonces las comunidades juaninas siguieron aumentando, llegaron a Egipto, donde un tal Apolo, uno de los más grandes oradores de la antigüedad, era seguidor de Juan el Bautista. Aparecieron en Éfeso, se multiplicaron, y entonces le tocó el turno al cuarto evangelista escribir, a San Juan. Y San Juan entonces, hacia el año 100, cuando escribe su evangelio, decide cortar por lo sano y hacer algo que nunca nadie se había animado a hacer. Dijo que Jesús nunca se había bautizado. Y entonces hace el relato y dice: más sí, Jesús, ¿saben qué? No se ha bautizado nada. Y con eso terminó el problema, eliminó el bautismo. Solamente cuenta que un día, cuando el Bautista estaba en el desierto, lo ve a Jesús y dice: ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He visto bajar el Espíritu sobre él. Pero ¿cuándo? No lo dice. No hay bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan. Vemos entonces cómo el hecho del bautismo fue tan escandaloso para Jesús y para los primeros cristianos que cada evangelista tuvo que vérselas con él de la mejor manera que pudo, tratando de no faltar a la verdad, pero de convertirla en una buena noticia para los cristianos. ¿Qué pasó después del bautismo de Jesús? Jesús le pidió a Juan el Bautista quedarse como discípulo de él y se quedó en Betania durante un tiempo también con Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús en este tiempo? En el Evangelio sabemos, aprendió a bautizar Jesús. 3 veces en los Evangelios se nos dice que Jesús bautizaba porque había aprendido de Juan a bautizar. Empezó a vestirse Jesús también con una piel de camello y con un cinturón en la cintura. Empezó a alimentarse Jesús de langostas y miel silvestre igual que Juan. Se abstenía de pan y de vino. Aprendió a rezar igual que Juan el Bautista. Empezó a hacer ayunos igual que Juan el Bautista. Y ahí en el ambiente de Juan el Bautista, Jesús conoció a un muchacho llamado Simón,
y a su hermano llamado Andrés, y conoció a otro llamado Felipe, que también eran del círculo de Juan el Bautista. En los sinópticos también tenemos un eco de este periodo de Jesús, porque los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús, después de bautizarse, se fue al desierto a hacer un periodo de ayuno y de oración. Ese periodo de ayuno y oración corresponde al tiempo en el que Jesús pasó con Juan el Bautista, ayunando, rezando y bautizando a la gente. Que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista durante varios meses también queda probado por un pasaje del Evangelio. En Marcos capítulo 6, miren lo que dice este pasaje. Se enteró el rey Herodes de que Jesús predicaba, pues se había hecho célebre, y algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. En cambio Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado en Jesús. O sea, el hecho de que Jesús era a veces considerado la reencarnación de Juan el Bautista, Juan el Bautista redivivo, Juan el Bautista resucitado, nos muestra que la prédica, la forma de hablar, el mensaje de Jesús era a veces parecido al de Juan. Y eso se explica porque Jesús fue durante varios meses discípulo de Juan el Bautista. Con Juan el Bautista Jesús aprendió su prédica, su oración y también su concepción teológica. A mediados del año 27, algo ocurrió y Jesús se separó de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos cuenta un eco de esto, donde dice que Juan el Bautista tuvo que retirarse hacia el norte y Jesús ya no lo siguió más, ya no fue más atrás de Juan. ¿Por qué? No lo sabemos, pero probablemente el lenguaje de Juan el Bautista le pareció a Jesús excesivamente duro. Juan el Bautista hablaba de que se viene la ira de Dios, hablaba del fuego que va a consumir a los pecadores, hablaba de que el hacha está puesta en la raíz, una imagen escalofriante. Ustedes han visto el leñador cuando quiere voltear un árbol, lo primero que hace es dejar la raíz al aire, y cuando ya está la raíz al aire, ya no hay nada que hacer, ya no hay marcha atrás, ya no se puede volver a pensar, ya no hay más que dar el golpe de gracia al árbol. Bueno, Juan el Bautista decía, ya está el hacha en la raíz puesta, ya no hay marcha atrás. Juan el Bautista hablaba también del bieldo, del tridente, con el que se está juntando la paja para quemarla en el fuego. Eran palabras muy duras. Y Jesús, en sus momentos de oración, en su momento de meditación, fue descubriendo un Dios más misericordioso, un Dios que no vino a castigar a los pecadores, sino a compartir la vida con los pecadores, a estar al lado de ellos, a traerle una palabra de consuelo. Y entonces, después de unos meses, Jesús se dio cuenta de que su maestro Juan no coincidía con la forma de pensar de él, y entonces decidió alejarse Jesús y fundar su movimiento independiente. Y por eso, por poner una fecha alrededor de abril del año 27, Jesús se separa y hace su propio movimiento diferente de Juan el Bautista. Pero Jesús no se fue solo. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que antes de irse lo llamó a Andrés y a otro discípulo para que se fueran con él. Y después nos dice que también lo llamó a Pedro para que se fuera con él. Y también nos dice que después lo llamó a Felipe y a Natanael para que se fueran con él. Así que evidentemente estos eran, digamos, discípulos de Juan el Bautista que en estos meses aprendieron a conocerlo a Jesús y se sintieron más próximos al pensamiento de Jesús que al de Juan. Y por eso cuando Jesús se va del lado de Juan, estos discípulos lo siguen. Yo creo que de esta manera se explica mejor que estos hombres lo hayan seguido a Jesús. Tenemos la otra versión de los sinópticos donde dice que un día Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, lo vio a Pedro y a Andrés que eran pescadores y le dijo, ven y sígueme. Y ellos dejándolo todo lo siguieron. ¿Eso es creíble? No. Porque Jesús, un extraño que pasa y que los ve ahí y les dice, vengan y síguenme, ellos van a dejar todo para seguirlo. Nadie sigue un extraño que pasa al lado nuestro y nos dice, ven y seguime. En cambio, si ya lo habían conocido a Jesús, por ser discípulos de Juan y habían compartido, cuando Jesús arma su grupo independiente, se entiende que estos discípulos quieran seguirlo a Jesús. No solamente Jesús se fue con estos discípulos de Juan, también se fue llevando el bautismo de Juan, porque 3 veces en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús bautizaba.
y bautizaba paralelamente a Juan. Es más, en una escena del capítulo 4 de San Juan se dice que tenía tanto éxito Jesús y llegó a tener más discípulos que Juan, que hubo una guerra de celos entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Y fueron los discípulos de Juan a denunciarlo y decirle: Maestro, este que estaba con vos del otro lado del Jordán, ahora anda bautizando por su cuenta y tiene más gente que vos. Miren esta frase: aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Esa frase delata que Jesús estuvo un tiempo al lado de Juan el Bautista del otro lado del Jordán. Finalmente, Jesús se llevó una tercera cosa de Juan el Bautista, no solamente los discípulos y el bautismo, sino también el lenguaje. Cuando nosotros comparamos algunas frasecitas del Evangelio, por ejemplo, en Mateo 4 se nos dice que las primeras palabras de Jesús son: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Es lo que Juan decía un capítulo antes. Juan también predicaba lo mismo. En Mateo 12 se nos dice que Jesús, criticando la falsedad de los saduceos y fariseos, le decía: raza de víboras. Es lo mismo que Juan el Bautista había dicho antes. En una parte, en Mateo 7, se nos dice que Jesús usa la imagen: todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Lo mismo que Juan el Bautista había dicho. O sea, miren cuántas cosas aprendió Jesús de su maestro Juan el Bautista. Jesús entonces se separó, formó su grupo independiente. ¿Qué pasó después con Juan el Bautista? Su movimiento de renovación espiritual tuvo un éxito tremendo, a tal punto que, como digo, se formaron seguidores y comunidades de él. Pero fue tan fuerte su efervescencia religiosa que el gobernador Herodes Antipas tuvo miedo de que Juan el Bautista le organizara una revuelta política y entonces lo mandó a apresar. Y lo tuvo un tiempo en la cárcel hasta que finalmente decidió cortarle la cabeza en una fortaleza que él tenía. Y de esa manera se cayó para siempre la voz de este predicador de fuego. Pero después de su muerte, los discípulos de Juan, que nunca se pasaron al grupo de Jesús, lo divinizaron a Juan y empezaron a decir que Juan el Bautista era el verdadero Mesías y era el enviado de Dios y era el Hijo de Dios. Y entonces se crearon todas estas comunidades que se multiplicaron, que se repartieron por todas partes y durante siglos perduraron con su presencia. Incluso hoy, actualmente, existen en Oriente grupos religiosos, una comunidad religiosa llamada los Mandeos, que dicen ser descendientes de Juan el Bautista, que dicen ser una comunidad religiosa fundada por Juan el Bautista. Existen actualmente en Irak y más o menos entre 6.000 y 7.000 personas integran esta comunidad. Esto para que vean hasta dónde había impactado y sigue impactando la figura de Juan el Bautista. Las instituciones religiosas de la época de Juan el Bautista invitaban a la gente a ser más religiosa. ¿Cómo? Rezando mejor, practicando mejor el culto, haciendo mejor los ritos y los sacrificios en el templo, mejorando las oraciones, mejorando las ceremonias. Juan el Bautista funda un movimiento alternativo, donde le dice a la gente que lo más importante no es Dios, sino las personas. Donde le dice que lo más importante no es rezar, sino cuidar del que sufre. Donde le dice que lo más importante no es que salgan bien los ritos en el templo y de que se puedan ofrecer bien las ovejitas que había que sacrificar, sino que era ocuparse de la misericordia y el consuelo de los que estaban afligidos. Y Jesús aprendió muy bien esta enseñanza. Por eso cuando Jesús salió a predicar, salió convencido de que lo que Dios quería no era sacrificios, sino que era misericordia, que era atención a los más pobres, que era, en definitiva, el amor al prójimo. Por eso el único mensaje que Jesús dejó como obligatorio, gracias a aquel maestro Juan el Bautista, fue el amor al prójimo. Lamentablemente a veces nuestras iglesias cristianas se preocupan más por la recta doctrina y por la celebración perfecta de la liturgia, de la misa, de los detalles del culto. Se preocupan más para que recemos sin errores que por la gente necesitada, que por los más pobres, por los que están con problemas. Incluso a veces se prefiere faltar a la caridad con tal de no faltar a la ortodoxia. Y Jesús nos ha enseñado que no, que lo que importa no es tanto
preocuparse por esas cosas, sino preocuparse por demás, por el que sufre. El cristiano es aquel que hace de su religión la gente. Y esto lo entendió muy bien don Atahualpa Yupanqui cuando en uno de sus famosos versos decía: hay cosas en este mundo más importantes que Dios, que un hombre no escupa sangre para que otros vivan mejor. Muchas gracias.